Cuando uno piensa en barcos fantasmas, la imaginación vuela hacia lo sobrenatural. Cascos oxidados cubiertos de algas, velas desgarradas por el viento, ecos de pasos que no pertenecen a nadie. Pero, más allá de la leyenda y del folclore, existen casos reales, documentados, en los que buques enteros han sido encontrados a la deriva, vacíos, sin explicación aparente, flotando como si el mar mismo los hubiera reclamado, pero decidido no tragárselos del todo. Estos no son cuentos, son historias reales, y más inquietantes de lo que podrías imaginar. Comenzamos con uno de los casos más emblemáticos de todos los tiempos, el Mary Celeste. En diciembre de 1872, este bergantín mercante fue encontrado flotando en medio del Atlántico, completamente abandonado. No había señales de lucha, no había daños. Las velas estaban parcialmente izadas, las provisiones intactas y la carga, alcohol industrial, sin tocar. Incluso la comida estaba servida en la cocina. ¿Dónde estaba la tripulación? Nadie lo sabe. El bote salvavidas había desaparecido, pero no había señales de que hubiera habido una emergencia que justificara un abandono tan ordenado y repentino. Las teorías van desde una explosión de vapores de alcohol hasta secuestros, motines o incluso fenómenos sobrenaturales, pero nada ha sido probado. Años más tarde, en 1921, otro buque quedaría envuelto en un misterio similar, el Carroll A. Deering. Este velero de 5 mástiles fue hallado encallado en los bancos de arena de Carolina del Norte, sin tripulación a bordo. Las velas estaban desplegadas, la cocina lista para servir una comida. No había botes salvavidas, ni señales de lucha, ni mensajes de socorro. La bitácora del capitán desapareció. El misterio creció cuando se supo que días antes el barco había sido visto navegando erráticamente. Algunas teorías apuntaron a piratas, otras a una conspiración comunista, otras al infame Triángulo de las Bermudas. Oficialmente nunca se supo qué ocurrió. En el Ártico, uno de los casos más escalofriantes fue el del SS Baichimo. Este carguero sueco, utilizado para el comercio de pieles, quedó atrapado en el hielo en 1931. Su tripulación lo abandonó temporalmente, creyendo que se hundiría. Pero el barco se liberó del hielo y comenzó a vagar solo por las aguas del norte. Durante más de 30 años fue avistado periódicamente, siempre sin tripulación. Pescadores, exploradores polares y barcos de patrulla lo vieron cruzar lentamente los mares árticos. Cada intento por abordarlo fallaba debido al clima extremo. El último avistamiento confirmado fue en 1969. Desde entonces nunca más se supo de él. Algunos creen que finalmente fue engullido por el hielo, otros piensan que aún flota en silencio, esperando ser visto una vez más. No podemos hablar de barcos fantasmas sin mencionar al infame Ourang Medan. La historia cuenta que en 1947 un barco estadounidense recibió un mensaje de socorro desde un carguero holandés. El mensaje decía: todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en el puente. Posiblemente toda la tripulación muerta. Luego, un mensaje final: yo muero. Cuando un buque respondió al llamado y logró abordar el Ourang Medan, encontró los cuerpos de la tripulación esparcidos por la cubierta. Todos tenían las expresiones congeladas en un gesto de horror. No había heridas visibles, no había rastros de lucha. Minutos después, el barco explotó y se hundió. Lo más inquietante es que no hay registros oficiales del barco. ¿Fue una operación encubierta? ¿Contrabando de químicos? ¿Una leyenda exagerada? Nunca lo sabremos con certeza. Mucho más reciente es el caso del Samratulangi PB 1600, un carguero de 177 metros de eslora que fue encontrado a la deriva cerca de las costas de Myanmar en 2018. Lo curioso es que el barco había sido dado por desaparecido 9 años antes. No tenía carga, ni tripulación, ni señales de violencia. Las investigaciones revelaron que había sido remolcado, pero por alguna razón fue abandonado en alta mar. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué nadie lo reportó antes? Un barco de ese tamaño no es fácil de esconder, y sin embargo, pasó casi una década vagando sin que nadie lo notara. Uno de los casos más inquietantes y documentados es el del MV Lyubov Orlova, un crucero soviético construido en 1976. Después de pasar años como barco turístico en la Antártida, fue abandonado en Canadá en 2010 debido a deudas de sus propietarios. En 2013, fue remolcado para ser desmantelado, pero el cable se rompió. El barco quedó a la deriva en el Atlántico Norte. Durante meses fue rastreado por satélites. Algunas teorías afirmaban que estaba repleto de ratas caníbales, adaptadas a la oscuridad.
Nadie logró abordarlo. Se cree que se hundió, pero nunca se recuperaron restos. Nunca se confirmó su destino. En 2006, el MV Jianseng apareció en el Golfo de Carpentaria, en la costa norte de Australia. Era un barco grande, con su nombre borrado, sin tripulación, sin papeles, solo tenía sacos de arroz en mal estado y agua sucia, ni siquiera tenía un sistema de identificación. Nunca se supo de dónde venía ni por qué fue abandonado. Las autoridades lo remolcaron y lo destruyeron, pero el misterio quedó sin resolver. En Japón, entre 2013 y 2018, más de 150 embarcaciones fantasmas han sido encontradas encalladas o flotando a la deriva. La mayoría provienen de Corea del Norte. En su interior, muchas veces se encuentran cuerpos en descomposición o esqueletos. Estos barcos de pesca, construidos de forma rudimentaria, son enviados mar adentro por pescadores desesperados por conseguir alimento o cumplir cuotas estatales imposibles. Algunos mueren de hambre. Otros son arrastrados por las corrientes lejos de casa. Y cuando finalmente regresan, ya no queda nadie vivo a bordo. Son barcos fantasmas modernos, no de leyenda, sino de tragedia. Uno de los casos más simbólicos de los años 2000 fue el del Case Window, un catamarán australiano encontrado a la deriva en 2007. Lo que impactó a las autoridades fue el estado del barco. Los platos seguían servidos, el motor estaba encendido, el GPS funcionaba y todo parecía en perfecto orden. Menos por un detalle. No había nadie a bordo. Los 3 tripulantes habían desaparecido. No hubo señales de tormenta, de lucha o de accidente. Las teorías van desde caída accidental por la borda, hasta encuentros con barcos criminales. Pero ninguna es concluyente. Y así, con cada historia, el mar se va volviendo un poco más oscuro. Uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente es el del Hai Aim 6, un barco pesquero taiwanés encontrado en 2003, a más de 1000 kilómetros de la costa australiana. Todo en el barco estaba intacto: el combustible, los equipos de pesca, la carga, incluso la comida. Pero no había tripulación. Las investigaciones determinaron que el motor había estado funcionando por semanas. Uno de los miembros fue encontrado tiempo después en Indonesia y afirmó que hubo un motín. Pero nunca se aclaró quién lo lideró, por qué ocurrió, ni dónde estaban los demás. Un barco moderno, con tecnología de rastreo, y aún así, desaparecido del radar humano. Otra historia, mucho más antigua pero igual de inquietante, es la del Octavius. Según la leyenda, este barco fue hallado en 1775, atrapado en el hielo frente a Groenlandia. Al abordarlo, los marineros encontraron a la tripulación congelada en sus puestos. El capitán, sentado en su escritorio, con la pluma aún en la mano, escribiendo en su diario. La última entrada databa de 1762. El Octavius había pasado 13 años atrapado en el hielo, navegando sin rumbo. Aunque los historiadores consideran este caso una leyenda, el relato ha perdurado por siglos por su poder simbólico. Un barco detenido en el tiempo, transformado en tumba flotante. En 1948, el SS San Demetrio, un petrolero británico, fue alcanzado por una explosión en pleno Atlántico. La tripulación lo abandonó pensando que explotaría. Pero días después, otro grupo de marineros encontró el mismo barco, flotando. Estaba dañado, pero aún funcional. Lo remolcaron de vuelta a puerto. El San Demetrio se convirtió en símbolo de la resistencia naval. Aunque no fue un barco fantasma en el sentido tradicional, fue uno que regresó de entre los muertos, desafiando la lógica de la guerra. Hay también casos recientes como el del Zhongyuanyu 11, un buque pesquero chino abandonado cerca de Filipinas. Lo más inquietante, el barco estaba completamente operativo. El motor funcionaba, los sistemas eléctricos también. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie a bordo. Se realizaron pruebas forenses, revisiones exhaustivas, pero no se halló ni una sola pista. Solo silencio. Incluso existen testimonios de guardacostas que aseguran haber respondido llamadas de socorro y no encontrar a nadie. Como ocurrió en el mar de Japón, donde se recibió una señal de radio débil pidiendo ayuda. Cuando llegaron al punto, solo hallaron un barco a la deriva, oxidado, sin nombre, sin tripulación. Revisaron cada rincón. Nada. Y lo más espeluznante, no había transmisor a bordo. El barco no tenía cómo emitir señal alguna. Y no son solo los barcos los que desaparecen. En 2011, en Indonesia, un remolcador llamado Sea Bulker fue encontrado sin tripulantes.
Su bote salvavidas estaba en el agua, pero no había rastros de la tripulación ni en el mar ni en tierra. Simplemente se desvanecieron. En 2019, algo similar ocurrió en el Mar Rojo, cuando un barco egipcio de mediano tamaño fue encontrado vacío, con los motores apagados, pero con señales de haber sido usado horas antes. La bitácora estaba escrita hasta el día anterior. El teléfono satelital, desconectado. Uno de los casos más inquietantes sucedió en la costa de Namibia, donde el Seila, un viejo barco de arrastre, fue abandonado y arrastrado por las corrientes hasta encallar en una playa solitaria. Allí quedó oxidándose. Hoy es una atracción turística, pero muchos locales afirman que por las noches se escuchan golpes desde su interior. Nadie entra, ni siquiera los saqueadores. También existen barcos abandonados por razones económicas. En África Occidental, por ejemplo, existen varios barcos fantasmas modernos, buques de carga que fueron abandonados por sus dueños para evitar pagar impuestos de amarre o el costo del desguace. En Lagos, Nigeria, hay una bahía fantasma, donde más de 40 embarcaciones han sido dejadas a la deriva. Algunas todavía tienen motores funcionales, puertas abiertas, luces que parpadean, como si esperaran una tripulación que nunca regresará. Y no solo el abandono en mar genera barcos fantasmas. En ciudades portuarias como Karachi, India o El Cairo, hay cementerios navales repletos de barcos descompuestos, muchos con historias turbias detrás, barcos usados para contrabando, tráfico de armas o transporte ilegal de personas. Algunos fueron interceptados y luego olvidados, otros simplemente quedaron ahí tras la quiebra de sus compañías, barcos con pasados turbios que se oxidan sin juicio ni cierre. Nadie los reclama, nadie los limpia, nadie pregunta por ellos. En ocasiones, los barcos fantasmas resurgen desde las profundidades. En 2014, tras una tormenta en el mar de China, emergió parcialmente un casco oxidado con nombre ilegible. Tras semanas de investigación, se identificó como el Changxing, un carguero desaparecido hacía 19 años. En su interior, nada, solo huesos de aves marinas, telarañas, óxido y silencio. Y lo más sorprendente, cada año se reportan entre 20 y 30 nuevos casos de embarcaciones encontradas a la deriva sin tripulación. La mayoría se resuelven, pero una parte de ellos nunca se explica. Los barcos fantasmas no son solo parte de leyendas, no son meras historias que los marineros inventan para pasar el tiempo en alta mar. Son reales, están ahí, navegando, apareciendo, aterrizando en costas lejanas donde nadie los espera. Nos recuerdan que el mar, por mucho que lo estudiemos, sigue siendo un territorio desconocido, un abismo que no responde a todas nuestras preguntas, y que, como en los viejos tiempos, aún guarda secretos, secretos envueltos en sal, en viento, en historia y en muerte. Un barco sin tripulación es más que un montón de acero vacío, es una historia incompleta, una pregunta sin respuesta, un monumento flotante al misterio. Tal vez eso es lo que más nos atrae, no saber, no tener una conclusión clara, ver cómo algo tan grande, tan visible, tan tecnológico, puede simplemente desaparecer del radar del mundo, y volver cuando nadie lo espera, o no volver nunca más, porque allá afuera, entre las olas y la niebla, aún flotan barcos que no pertenecen a nadie, que no tienen bandera, ni voz, ni puerto de destino, y quizás, justo mientras escuchas esto, alguno de ellos esté cruzando el horizonte, solo, en silencio, esperando. ¿Conocías alguno de estos casos? ¿Cuál te impactó más? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias reales de barcos y aviones que desafían toda lógica, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana subimos nuevos videos que te mostrarán el lado más sorprendente del transporte naval y aéreo. Esto es solo el principio. Nos vemos en el próximo viaje.